Es curioso cuando escuchas que estos tiempos modernos tan evolucionados no son para un libro tan viejo como la Biblia, que el hombre ya no está para fábulas. Pero si te paras a reflexionar, te vas a dar cuenta que el corazón del hombre no ha evolucionado nada desde Génesis 3, cuando decidió separarse de Dios. Dentro de esa dinámica compartimos sobre Jesús, evidentemente, pero también sobre esos grandes hombres y mujeres que nos habla Hebreos 11. Pero pocas veces compartimos de gente tan semejante a nosotros como Gedeón. Pero muchos héroes de la fe como él, de los que se habla muy poco, son esos que no eran tan ricos y famosos del tiempo antiguo. Hombres y mujeres comunes, que hicieron cosas comunes porque aprendieron a confiar en las promesas de Dios. Gedeón no es muy impresionante a primera vista su historia. Viene descrita en los capítulos 6 y 7 del libro de Jueces. La nación de Israel está disfrutando de una época de relativa tranquilidad. Las facturas están pagadas, tus hijos están escuchando tus consejos, la relación con tu esposa es la mejor, incluso hasta estás haciendo planes para iros este verano de vacaciones. Desgraciadamente es en esos momentos cuando el Señor viene a ocupar un segundo lugar en nuestras vidas y empezamos a levantar altares como hizo el padre de Gedeón, que levantó un altar a Baal, y desgraciadamente cuando Dios nos bendice empezamos a levantar altares de seguridad. Protegemos el Dios del dinero, protegemos el Dios del trabajo. Los israelitas se volvieron autosuficientes y se olvidaron de Dios. Gracias, Señor, por las bendiciones, pero ahora déjame vivir mi vida. Y el Señor despierta a un enemigo para mostrar a su pueblo lo difícil que puede ser la vida sin él, para que el pueblo espabile. Vayamos a ver qué nos dice el libro de los Jueces en el capítulo 6, los versos del 1 al 10, donde dice: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor se los entregó a Madián por 7 años, y estos los oprimieron sin piedad. Cada año venían como langostas. Las langostas devastan la tierra hasta tal punto que muchos israelitas dejaron sus casas para vivir en cuevas. ¿Qué ocurre cuando empiezas a fallarle al Señor? Dejas la casa del pan para esconderte en cuevas donde solo encuentras pan de otro tiempo o pan con moho. Buscas palabra que en un tiempo fue eficaz y que ahora el Espíritu Santo no te está diciendo nada. Pan que sirvió en otro momento para ti, pero que ahora es simplemente pan rancio. Fallas en los ministerios, fallas en las reuniones porque estás muy ocupado. O eres siervo de Dios o eres esclavo de lo tuyo. ¿Por qué esperaron tanto el pueblo para volverse al Señor? Qué curioso que cuando se acaban todos los recursos humanos, solo nos queda caer de rodillas. Señor, tengo planes. Entonces empezamos a fijarnos en el hombre sin siquiera pensar qué estará planeando Dios con esta prueba. Mis planes encajan con los planes de Dios. Y si no encajan, entonces resistimos y resistimos. Pensamos que la situación la podemos resolver por nuestra cuenta. Gedeón se fijaba tanto en el hombre que todo lo que no hiciera el hombre le parecía imposible y ya no pudieron aguantar más. Rebelión, arrepentimiento, restauración. Esta historia nos enseña que cada experiencia es una prueba y cada prueba está diseñada para acercarnos más a Dios. Los tiempos difíciles no los mires como un castigo de Dios, sino como un regalo de la gracia de Dios. Y voy a hablarte de 4 principios que Gedeón tuvo que trabajar para comprometerse con Dios. El primer principio sería el encuentro. Proverbios 3, 11 y 12 nos dice: Hijo mío, no desprecies la instrucción de Dios, ni aborrezcas su disciplina, porque el Señor disciplina a quien ama.
Luego Jueces 6 del 11 al 23. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se le presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel del Señor, el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ay, Señor, que he visto el ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Que el Señor bendiga nuestro corazón con su palabra. Gedeón era un hombre corriente que incluso su autoestima era bastante baja, de una familia pobre. ¿Conmigo vas a librar a Israel? Pero él necesitaba un encuentro con el Señor para dejar de verse a sí mismo. Vivía con temor, sintiéndose el más pequeño de su casa, de la tribu más pequeña, pero eso para Dios no era un problema. La primera carta a los Corintios, el capítulo 1, versos del 27 al 29, nos dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Necio es esa persona inmoral que rechaza a Dios, y vil, el diccionario nos dice que son esas personas despreciables, y menospreciado, que no tiene valor a los ojos de los demás. Simplemente Gedeón tenía que aprender a volver su mirada de sus enemigos al Señor. Todos tenemos que aprender a quitar nuestra mirada de lo que nos atemoriza, lo que nos quita el sueño, y ponerla sobre el Señor. Cuando los 12 espías regresaron a presentar su informe, la Escritura dice que 10 vieron a sus enemigos y 2 vieron a Dios. ¿Qué estás viendo tú ahora en tu vida? ¿Gigantes o estás viendo al Señor obrar? Para esto necesitamos tener un encuentro con Dios. No pongas tu mirada sobre los fallidos hombres, enfoca tu mirada sobre el autor y consumador de nuestra fe, porque Dios nunca falla. Si la libertad humana, esa sí falla. Busca tener un encuentro con Dios para vencer el miedo, porque el miedo nos paraliza y nos esclaviza. Querida iglesia, es hora de salir de la cueva y ver las estrellas del cielo. El ojo humano dice: no se puede,
Dios te dice, es posible si confías en mí. El segundo principio es el de la valentía. Dice el verso 12, y se le apareció el ángel del Señor y le dijo, el Señor está contigo, oh valiente guerrero. Gedeón estaba escondido, pero Dios le estaba viendo cómo llegaría a ser y no como era en ese momento. No era un valiente, estaba escondido, era un hombre asustado y dominado por el miedo, pero el Señor lo vio con todo su potencial. Y ahora en el capítulo 7 y verso 2 dice, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que Israel se jacte contra mí diciendo, mi propia mano me ha salvado. ¿Cómo nos conoce el Señor? 365 veces aparece la palabra temor en las Escrituras, una vez para cada día del año. Mucha gente por temor no está sirviendo a Dios. Esto no es para mí. Yo me siento mejor haciendo otra cosa que no me comprometa tanto, donde no sea tan visible. No quiero problemas. Algunos ni diezman. ¿Qué tal si diezmo y luego no me alcanza para esto? O para pagar el alquiler. Y por temor no lo hacen. El que tenía un talento dijo, yo sé quién eres y tuve miedo. Por temor se dejan de hacer muchas cosas. Se necesita de valor para obedecer y hacer lo que Dios nos está pidiendo. Por eso tuvo que aprender a armarse de valor para hacer lo que queremos hacer en nuestra iglesia. Primero tenemos que tener un encuentro con Dios diario y decidir no vivir con temor y creer que Dios puede hacer contigo lo que dijo que haría. Tercer principio, el de la sabiduría. En el capítulo 7, versos del 4 al 7, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua, y allí te los probaré. Del que yo diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga, este no irá contigo, el tal no irá. 9.700 doblaron su rodilla para beber, y 300 lamieron el agua. Dios descalificó a los descuidados, a los temerosos. No usaron la sabiduría, porque un buen soldado nunca se descuida. Duermes hasta con el arma para evitar cualquier susto. ¿Cómo quieres que Dios te use si dejas tu arma, que es la Escritura, descuidada? 135.000 guerreros contra 300, uno por cada 450. Sí, es muy difícil enfrentarse a más de 2 enemigos. Imagínate contra 450. Quiero gente sabia, entendida, gente que sepa dónde está entrando. Era la liberación de su pueblo, sus cosas, su cultura. La primera prueba, la primera poda se debió al temor. La segunda prueba se debió al descuido. La tercera prueba se debió a la sabiduría. Se puede ser muy creyente, se puede ser muy espiritual, pero eso no significa que seas una persona sabia. Ojo con esto. Dios me cuida, y porque te cuide, ¿vas a dejar tu casa sin cerradura? ¿Sin echarle la cerradura con la puerta abierta? Eso no es sabio. Por mucha confianza que tú tengas, lo más probable es que te roben. 22.000 se fueron por temor, 9.700 por descuido, y 300 dijeron, envíame a mí. La tarea puede parecer imposible, con muchas adversidades, pero si Dios te ha puesto, hazlo. Tenemos mucho que hacer. Dios nos está haciendo pasar por pruebas para que seamos de esos 300 que saben dónde se meten, de esos que se comprometen. El cuarto principio es el de la fuerza. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 7, versos del 9 al 10. Aconteció que aquella noche el Señor le dijo,
levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Dios conocía el corazón de Gedeón, porque una cosa es tener temor y retroceder, y otra es tener temor, pero obedecer. Dios honra la sinceridad y la obediencia. Acuérdate de aquel que dijo en Marcos 9:24, inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda mi incredulidad. Señor, tengo poca fe, ayúdame a tener más, porque el temor puede abrir la puerta a la duda o puede abrirle la puerta a la obediencia a Dios. Dios le dijo a Gedeón que descendiera al campamento enemigo para ver lo que podía aprender. No eran las fuerzas de Gedeón lo que determinaría esa batalla, era Dios a través de él. Y el verso 15 nos dice, al escuchar Gedeón adoró. Todavía el Señor los separa de 100 en 100 y no van con su espada, sino con fuego, trompeta y cántaros. No cuestiones a tu pastor porque lo que a ti te parece que hace es una sinrazón. El Señor sabe bien lo que está haciendo. El versículo 21 dice, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Manténgase en su lugar, persevere, manténgase en su ministerio, no abandone, manténgase en su iglesia local, no deserte. Mantenerse firme demuestra que hay firmeza, que hay estabilidad, que hay raíces. Si yo quiero ver la gloria de Dios en mi ciudad, medita sobre esta historia y su enseñanza. Tocar trompeta es armarse de valor y dar un paso al frente. Los cántaros representan el quebrantamiento. Si queremos ser usados por Dios, debemos dejar que Dios nos quebrante, nos rompa como a esos cántaros. Debemos dejar vacío el recipiente para poder ser llenado, porque si ya está lleno de otras cosas, la presencia de Dios se desparramará como se desparrama el agua que cae por tierra. Las antorchas representan el brillo, la luz, y si esos cántaros no se rompen, no se va a ver el brillo del fuego. Que nuestra luz, queridos, brille delante de los hombres para que éstos vean nuestras buenas obras, porque si la luz está escondida, si la sal está en el salero y no se vierte en el servicio, no sirve para nada. Sigamos trabajando, sigamos aprendiendo, sigamos corrigiéndonos para que Dios pueda usar el producto ya terminado. Que el Señor os guarde y os bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén.